de Visión STEAM PI. Aquí estamos, todo nuevo, casa nueva, set nuevo y también un formato diferente. Así es que te invitamos a que no te pierdas con esta temporada, que vamos a disfrutar de toda la innovación que tenemos en el país y en la región. Así es que vamos a estar pendientes de todo eso. Y hoy, como programa estreno, tenemos invitados de lujo. Vamos a hablar primeramente con un investigador reconocido, David Velázquez. Él es un investigador paraguayo, historiador, tiene una numerosa investigación sobre lo que tenga que ver con historia y con la cultura paraguaya. Bueno, hoy en particular vamos a hablar de lo que es la investigación histórica reflejado en la documentación museográfica. Bueno, nosotros vamos a hablar con él de todo lo que él hizo en cuanto a esa investigación y vamos a ver gráficos. ¿Para qué? Para que nos ayude a poder visualizar esa historia, a verlo de una manera diferente, a no solamente leerlo, sino poder gráficamente poder conocer historia paraguaya. Y lo mejor de todo, tiene dos historias que a mí me fascinan. Yo vi una muestra, ahora vamos a hablar de otra muestra en particular. Así que no se pierdan ahí, ya en el segundo bloque van a estar, ya me avisaron que él está por aquí, así es que no se muevan de allí. Y también vamos a estar con otro invitado de lujo. Se habla mucho de todo el tema de la movilidad a través de electricidad. Así es que le invitamos al señor licenciado Alejandro Zucolillo, digo bien, director comercial de Timbó, que también está a cargo de todo esto de la movilidad eléctrica. Nos va a dar eso que nosotros decimos, cómo se calcula, cuánto es la inversión, cómo yo sostengo el tema de vehículos y lo más importante, dónde puedo ver estos vehículos. Así es que no te pierdas también de eso, que interesantísimo tema que vamos a estar, y un tema que hoy estamos empezando a pensar todos, si podemos utilizar esta movilidad o si está muy lejos, pero no, tenemos aquí en Paraguay muestras de este tipo de vehículos. Así que no se pierdan de toda esta gama de temas que vamos a estar hablando. También quiero, sin antes invitarles a que se queden, agradecer a las marcas que siempre nos apoyan. Yacyretá, que siempre está apoyando este tipo de contenido y nuevamente en este año nos acompaña. Así es que otras marcas que quieran sumarse, ahí cuenten con nosotros, allí cuenten en nuestras redes sociales, pueden seguirnos en el YouTube y pueden ahí pedir algunas muestras. Vamos a contactar muy gustosamente con ustedes. Así es que no te pierdas ahí, ya quédate quietito ahí en frente a las cámaras, porque ya se viene la nueva temporada de Visión STEAM PI 2022. Estamos de vuelta ya aquí en el set nuevo con nuestro invitado de lujo. Realmente no se pueden perder de esta nueva temporada. Tenemos miles de cosas que le vamos a contar y le vamos a mostrar. Bueno, acá sin más preámbulos, David Velázquez, como ya mencioné anteriormente, es investigador paraguayo, es un historiador y es especializado en todo lo que es la historia de la educación paraguaya. Así es que él es investigador de la Universidad Nacional de Villarrica, del Espíritu Santo, de mi valle, y también es académico correspondiente a la academia, ¿está bien? ¿Es correcto así? A la Academia Paraguaya de la Historia y socio fundador del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas. ¿Dije bien, David? Así es. Bienvenido, David. Gracias, Lilian. Un placer participar por primera y espero que no por última vez del programa. Anotado. Ahí la gente Con mucho gusto, con todo gusto, de verdad.
Un placer. Bueno, yo le conozco a David, pero le reconozco también como un historiador y realmente un conocedor de la historia paraguaya, específicamente en la educación. Por eso me apasiona todo lo que él está haciendo, siempre le sigo y veo todas sus... toda esa historia paraguaya contada de una manera diferente. Esa es la parte que me gusta de todas tus investigaciones, David. Y la idea es que, bueno, hay, como vos sabés, porque también sos investigadora, Lilian, hay una forma de llegar al público especializado y otra forma de llegar al conjunto de la sociedad que quiere conocer Sí. Acerca de los trabajos de investigación que hacemos. Total. Entonces, también hago el esfuerzo de lograr esa comunicación con la gente. En mi caso, trabajo mucho a través de una de las redes sociales existentes en difusión de cosas, pero también pertenezco a redes académicas. Bueno, trabajo con Facebook, que es la principal red académica que uso, social que uso, y después en redes académicas también. Entonces, como decís, intento que sea un lenguaje accesible, no me guardo materiales que me gusta compartir o que pienso que tienen que ser compartidos por alguna razón con la gente. Y así me muevo. De esa forma hago investigación y de esa forma hago divulgación y también, obviamente, intento capitalizar espacios como este para llegar a otro público también. Excelente. Y desde ese rol que estás haciendo ya, ¿hace cuántos años que estás trabajando en esto, David? Mi primera investigación histórica seria fue en el 2003. En realidad un poquito antes finalizó en realidad en el 2003 y se publicó en el 2006. Y es una compilación de todas las leyes que se dictaban en relación con la temática indígena del Paraguay desde la independencia hasta el año 2003 en ese momento. ¡Wow! ¡Qué interesante! Eso se publicó en el 2006. Publicó la Corte Suprema de Justicia con apoyo del Grupo Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y la Organización Civil Tierra Viva. Después pasó un tiempo largo sin trabajar propiamente temas de historia como investigador. Y a partir del 2012 comencé sí a dedicarme a la historia de la educación y a la historia del Paraguay en particular. Y desde ese momento hasta hoy trabajo sobre todo historia de la educación paraguaya, pero no dejo otros campos como historia social, como historia política, me gusta mucho la historia local, trabajo mucho en apoyo a gente que hace investigación de sus ciudades, de sus pueblos, y contribuyo a los relatos museográficos. Me tocó trabajar con el Museo de Pilar, recientemente con el museo inaugurado en la antigua estación de Pirayú, y también con la muestra de historia de la educación, donde sí fui el curador, en conjunto con Osvaldo Salerno, que se llamó BOE, revisar la educación paraguaya prácticamente desde la colonia. Y después también algunos aportes puntuales, por ejemplo, a la exhibición que ahora hay sobre el legado de Olga Blinder en el Museo del Barro, con algunas contribuciones puntuales desde la perspectiva de la historia de la educación. Entonces, el trabajo no es solo de investigación, sino también me planteo la posibilidad de divulgar ese trabajo no únicamente a través de escritos de prensa o de artículos especializados, sino también en espacios como los museos y las muestras. ¿Cuál es lo diferente en este proceso porque si bien en la investigación tenemos unos procesos definidos, ¿verdad? ¿Qué tiene de diferente este formato en la que estás trabajando vos? Creo que el aporte relativamente novedoso es el buscar fuentes primarias, documentación en las escuelas. No trabajo solo con textos ya escritos de historia de la educación, porque de ninguna manera el campo está vacío, pero es un campo poco difundido. Trabajé con textos de la fallecida doctora Olinda Mazares sobre historia de la educación en el Paraguay colonial, con otros textos como los del capitán Esperati, que trabajó en un momento dado historia de la educación paraguaya también, con textos del profesor Heinz Peters, historiador alemán que ahora es embajador, o fue hasta hace poco embajador de Alemania en Uruguay, que hizo su tesis doctoral
sobre la educación en el Paraguay desde la independencia hasta el final de la guerra de la Triple Alianza. Y digamos que son textos que ya existen. Ahora, lo que intenté hacer es ir a los archivos de las escuelas. En el caso de tu investigación de BOE. Sí, claro. Por ejemplo, trabajar, revisar los archivos de la Escuela Brasil de Asunción, de la Escuela de Fulgencio Yegros de Quiquegó, la escuela que lleva el nombre de la profesora de Torres en Valenzuela. Entonces, la Escuela Pedro Aguilera, Anita Curudí de la Cordillera, entre otras escuelas que fui visitando y conociendo documentación de 1920, 1910, 1890, a ver qué ocurría en concreto en las aulas. Más la documentación del Archivo Nacional de la sección de Instrucción Pública, donde también hay planillas, rendimientos académicos, informes. Creo que esa es la diferencia. Hay otros que ya trabajaron periodos más limitados. El doctor Fabio Florentín, por ejemplo, hizo su tesis doctoral también con documentación del archivo, pero entonces fui a las escuelas a trabajar. Y en el caso de esto de Pirayú, en lo que tenga que ver documentación museográfica que también trabajaste, ¿ahí cómo es en ese caso? Que no son escuelas. Claro, en el caso de Pirayú, Pirayú fue la rehabilitación de la estación fue un proyecto derivado de un proyecto principal financiado, si mal no recuerdo, por uno de los bancos internacionales. No quiero equivocarme. Para mí que era el BID. El BID es probable, pero no quiero equivocarme y decir una cosa por otra. Sí. Pero digamos que era un desprendimiento de este proyecto. Con buen criterio, con buen tino, se tomó la decisión de restaurar la estación. Las obras arquitectónicas estuvieron a cargo de la arquitecta Bettina Bray y el componente museográfico estuvo liderado por Osvaldo Salerno. Y trabajé con ese equipo en lo que es la narración de la historia de la ciudad. Entonces me tocó investigar en el Archivo Nacional la historia de la ciudad de Pirayú, con documentos que están en el archivo, más el diálogo con algunos pobladores referentes que ya trabajaron la historia de la ciudad de Pirayú también. Y de todo ese volumen de información que acopiamos en un momento dado, hubo que hacer los recortes para la narración museográfica, porque en un museo no es únicamente un espacio de historia. Cuando uno va a la estación de Pirayú, puede encontrarse, por ejemplo, con las hamacas, porque Pirayú es famosa por sus hamacas y también por su ñandutí. Generalmente identificamos ñandutí con Itagua, pero Pirayú también tiene una tradición de ñandutí muy, muy interesante, muy atractiva. Está la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Entonces, la incursión se da en la parte de la historia de la ciudad. Y bueno, entonces te reitero, Lilian, de todo ese volumen de investigación seleccionamos aquello que puede formar parte de la narración de la ciudad dentro del salón del museo. Hay una instalación también de Mónica González en una de las torres de la estación. En fin, no es solo historia, es también la realidad y la cultura y la identidad de la ciudad de Pirayú en ese caso. Entonces, ¿y ahora cómo está? ¿Se pueden ir ahí a ver esta...? Ya se inauguró oficialmente hace unos días. Hay un grupo joven de guías que facilitan el recorrido. Y ya se puede visitar. Los horarios te los debo, pero se puede visitar y está accesible. Para mí fue una muy buena experiencia. Creo que falta completar todavía físicamente un ala de la estación. Y es el museo lo que hay adentro y la propia estación también como un elemento material que merece la pena conocerse por su arquitectura, porque es la única estación que tiene 2 torres, porque el trabajo de restauración liderado por Bettina Bray dejó a la vista los elementos más antiguos, las primeras pinturas, las sucesivas capas de pintura que se aplicaron a la estación, las técnicas constructivas. Entonces vale la pena como local para estudios de arquitectura y también el interior como parte del conocimiento de la identidad de la ciudad de Pirayú y de la historia. Identidad, me encanta, no solamente en este caso Pirayú, pero eso se puede replicar en tantas ciudades, David. Sí, de hecho una de las cosas que hago es trabajar en apoyo de gente que hace historia de sus ciudades, o me toca liderar equipos de trabajo que están escribiendo historia de sus ciudades, como por ejemplo en Yaguarón.
De ese trabajo de Yaguarón se desprendieron otros elementos también, como pudimos recuperar una casa que era de un maestro yaguaronino muy importante, poco conocido, que se llamó Ramón Bogarín Arámbulo, y eso es una casa museo-escuela. Debe ser de los poquísimos, deben ser 2 o 3 los museos escolares que hay, y ese museo tiene una narración, hay útiles antiguos, está el mobiliario antiguo, está el pizarrón antiguo, está la revista que este maestro publicó durante 40 años, que es la revista Isoindí. Y eso tenemos que visitar eso. Sí, claro, no, de verdad merece la pena ir y hacer un trabajo de divulgación, porque la comunidad se apropió del museo, y la calle que pasa enfrente inclusive se renominó con el nombre del maestro. Enfrente hay otro local vinculado a la vida de una maestra, de la profesora Carmen Navarro de Domínguez, la autora de Estrellitas, para los que hicimos la primaria en los años 70. Y bueno, ella donó eso también a la ciudad de Pirayú, perdón, Yaguarón, ya fallecida. Los 80 ella, también Estrellitas. También Estrellitas en los 80. Y bueno, y dedicó su vida a la educación y a su ciudad, y en diagonal con el Museo Bogarín está la biblioteca comunitaria en una casa antigua de Yaguarón, que era de la profesora Carmen Navarro. Yaguarón le puso mucho énfasis a educación y cultura en los últimos años. Excelente, así es que tenemos que visitar, y nosotros, bueno, producción anotaron, ¿verdad? Que dijo que no sea el último, así es que vamos a irnos a hacer un programa desde allí y de primera mano, de alguien conocedor de la historia y alguien que nos puede transmitir todo ese conocimiento y poder verlo aquí en Visión STEAM. Realmente siempre nos queda corto conversar contigo, David. Yo lo conozco a él hace un tiempo ya con una muestra, y como dije, me encanta todo lo que está haciendo, y invitarte a que siempre todas esas innovaciones, quiero un mensaje para la audiencia sobre esta metodología que vos tenés, y lo más importante, cómo se contactan contigo para poder construir eso de una manera más participativa inclusive, ¿verdad? Sí, creo que comienzo por la última parte, Lilian, porque creo que es la importante. La gente tiene que participar del cuidado de su patrimonio educativo como participa del cuidado de otro tipo de patrimonio. Porque el patrimonio es eso, es la apropiación por parte de la comunidad del legado que recibe. El patrimonio no se establece por decreto ni por resolución, aunque obviamente las formas exigen esto para que esto pueda ser preservado y conservado con políticas públicas, pero la legitimación del patrimonio la da la comunidad. Entonces, la clave comienza por donde dijiste, por el tema de la participación. Y reitero, a las escuelas, sobre todo directores y directoras, no tiren los archivos antiguos. No guarden, encuentren una manera inclusive de acercarse a las instituciones de educación y de cultura del país para digitalizar, si hace falta, los archivos antiguos escolares, porque además muchas de las claves de este sistema educativo que a veces nos duele tanto, están narradas en esos archivos. La comprensión de cómo llegamos a este estado de la educación hoy, Lilian, está allí. Ahora, como siempre digo, la historia nos proporciona elementos de diagnóstico. La educación siempre es un proyecto hacia el futuro, pero no va a ser un buen proyecto hacia el futuro aquel que no se alimenta de una comprensión adecuada del pasado. Y esta comprensión adecuada se da en buena medida a través de los archivos escolares y educativos. Excelente, así es que ya la escucharon. A través de los archivos, a través de esa historia podemos construir, y de ahí podemos hablar de todo esto que ya venimos mencionando aquí en Visión STEAM y también por otros medios, lo que es nuestra transformación educativa. No podemos construir una transformación si no revisamos estos archivos y si no podemos ver que ese estado del arte, ¿verdad? Así es que eso va a ser genuinamente paraguayo. Con esto nos vamos y decirle nuevamente a nuestro invitado, muchísimas gracias por estar aquí. Te esperamos pronto, y gracias, Lilian. Si no estás viniendo, nosotros vamos a ir a buscarte allá por Pirayú. Así es que ya te vamos a buscar. Gracias, Lilian. ¿No? Bueno. Y cuando espero que también cuando tenga novedades puedan darlas a conocer a través de este medio. Contá con eso. Gracias. Bueno,
Vamos a un corte, no te muevas de allí porque venimos con todo lo que tenga que ver con la movilidad a través de estos transportes eléctricos. No te muevas y ya volvemos prontito. Estamos de vuelta aquí en nuestro tercer bloque, ahora con el otro tema que te prometí sobre los vehículos eléctricos, y para eso invitamos al licenciado Alejandro Zucolillo. Él es director comercial de Timbó, quien nos va a comentar sobre todo lo que tenga que ver con vehículos, así es que con vehículos eléctricos, digo bien. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Lilian. Saludo a toda la audiencia, muy contento de poder compartir. Bueno, un tema muy sonado. Ahora todos queremos ver otro tipo de movilidad que no sea combustión. ¿Es así? Sí, yo creo que hay un motivo económico, obviamente, ¿verdad? Creo que también las personas más jóvenes ya tienen una conciencia hacia el medio ambiente, hacia el impacto de manejar vehículos a combustión interna. También vemos que la tendencia continúa siendo inflacionaria. Por más que haya una pequeña baja ahora en los costos de los hidrocarburos, sabemos que el impacto que tiene en la canasta básica familiar, tanto de tomar vehículos particulares como motos, como vehículos de 4 ruedas, estamos hablando de un impacto muy importante en la canasta básica familiar y en todas las familias, que también se traslada a los costos logísticos después de los alimentos y de otras cosas. Entonces, creo que nos estamos empezando a dar cuenta como país que estamos desperdiciando la oportunidad siendo un gran generador de energía limpia y renovable y consumiendo hidrocarburos, que es una paradoja que ya deja de tener sentido siquiera económico. Hace rato no tenía sentido ambiental, hace poco no tenía sentido social y hoy te puedo decir que tampoco tiene mucho sentido económico. Totalmente, porque nosotros importamos los hidrocarburos y exportamos energía, pero no estamos utilizando acá internamente. Si bien ya lo venimos hablando acá en Visión STEAM hace un tiempo, de hecho el año pasado en uno de los capítulos le tuvimos también a todo el equipo de Timbó hablando de los vehículos eléctricos y que nos dieron una clase magistral del tema teniendo en cuenta el medio ambiente. Pero hoy ya también se habla de lo que tenga que ver el impacto económico, ¿verdad? Cómo nosotros aprovechamos mejor utilizando no solamente a nivel del impacto económico de la canasta familiar, sino también a nivel país. Sí, totalmente. Hay que entender que la inversión inicial es donde el vehículo eléctrico tiene un peso mayor y a partir de ahí el costo operativo es significativamente más bajo que el de un vehículo a combustión interna. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los buses eléctricos, donde nosotros, que somos los únicos operadores del sistema, que hoy tenemos buses eléctricos en operación, vimos que el costo de la vida total de un bus a combustión interna hoy a un gasoil de 7.000 guaraníes versus un vehículo eléctrico, estamos hablando de que ya es más caro operar y invertir en buses a diésel de lo que es en buses eléctricos. La misma cosa hoy sucede con el vehículo particular, ¿verdad? El auto, si vos lo analizás, tenés dos preguntas principales. ¿Cuál es el costo del combustible? Sí. Y la otra es a qué tasa está financiando la inversión. Porque si la tasa es baja y lo puedes repagar en mucho tiempo, entonces hace mucho más sentido el vehículo eléctrico. Si las tasas son altas y el precio del combustible es bajo, entonces hace más sentido el vehículo a combustión interna. Hoy en día estamos en un momento en el cual las tasas para la adquisición de la flota o del vehículo están bajas y el precio del combustible está alto. Entonces, en esa coyuntura nosotros encontramos que a los entre 5 y 6 años se recupera la inversión invirtiendo en un vehículo eléctrico con relación a un vehículo a combustión interna, hablando de vehículos similares. Eso es si hablamos de vehículos particulares. Y si hablamos de transporte público, por ejemplo, estamos más o menos en 9 años de recupero de inversión. Pero de todas maneras, en ambos escenarios hace hoy más sentido económicamente comprar un vehículo eléctrico que un vehículo a combustión interna. Eso es a nivel familiar, pero yendo un poco a lo que me quedo con algunas preguntitas con respecto a lo que dijiste en el tema de 9 años teniendo en cuenta la inversión inicial. Claro. Pero en el tema de costo mantenimiento, o sea, sí. ¿Cómo es eso? ¿Es diferente en el vehículo eléctrico? Nosotros encontramos una disminución del 75% en los costos variables, o sea, electricidad cubierta,
y pequeños mantenimientos mínimos preventivos que tiene el vehículo eléctrico, que se hace uno a los 50.000 kilómetros, por ejemplo, en esa vida útil se disminuye un 75% con relación a cargar combustible, cambiar los filtros y cambiar los aceites, ¿verdad? Entonces, dentro de esa comparación encontramos una disminución muy importante y por eso la importancia de a qué tasa uno financia ese activo inicial, porque mientras más baja esa tasa uno puede recuperar incluso a los 5 años o a los 6 años esa inversión, ¿verdad? Qué interesante, ese número está... Y aparte de eso, también tiene que ver con el medio ambiente. Esto que estamos teniendo constantemente de los humos y todo eso, eso también es una ventaja. Sí. Otra más en la matriz de ventajas y... Te puedo dar algunos números, ¿verdad? Sí. Cada bus de transporte público que entra eléctrico en funcionamiento al sistema, estamos hablando de 60 toneladas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, 60 toneladas de carbono que se reducen en el impacto. Y si hablamos de por cada uno por año, que cada año que opera son 60 toneladas la diferencia. Si hablamos, por ejemplo, en equivalencia, estamos hablando del equivalente a 20 hectáreas de reforestación. O sea, 20 hectáreas de bosque capturan lo que un bus hace en el sistema o que reduce las emisiones en el sistema operando un año. Si hablamos de vehículos particulares, obviamente dependiendo de la cantidad de kilómetros que uno realiza y por ende la cantidad de reducción de emisiones que tiene, pero fácilmente podemos estar hablando de una reducción de 6 toneladas de carbono en el año, ¿verdad? Entonces, es una reducción muy significativa el impacto que tiene, no solamente de vuelta, acá es donde está habiendo una convergencia hoy entre el objetivo ambiental y la realidad económica. Nosotros como país no estamos cumpliendo nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Sí. Y al no cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible, estamos dejando en la cancha o dejando de percibir cientos de millones de dólares en fondos verdes y en cooperaciones, en créditos no reembolsables que nosotros podríamos estar recibiendo en beneficio por implementar electromovilidad, por reducir nuestro impacto en las emisiones. Y esas son todas cosas de cambio de matriz energética que nosotros como país ya hicimos la parte más difícil. Sí. Lilian, cambiar tu matriz de generación de energía cuesta 20.000 millones de dólares, que es lo que nos costó la represa de Itaipú. Cambiar la matriz de consumo cuesta 1.000 millones de dólares. Entonces nosotros ya hicimos 20 veces la inversión, pero no estamos dispuestos todavía como país a hacer el 5% de esa inversión para cambiar nuestra matriz de consumo. Nosotros hasta hoy tenemos un 50% de la energía en los hogares basada en biomasas, por ejemplo, sí. ¿Verdad? Tenemos la problemática del gas, que muchas veces ya ha estado en tela de juicio también. Los vehículos que utilizamos son todavía consumidores de hidrocarburos. Entonces, nosotros todavía como país no nos dimos cuenta de que hicimos la parte más difícil, pero estamos dejando de hacer la parte más fácil, y por no hacer la parte más fácil no cumplimos nuestros objetivos, donde Paraguay podría ser una joya de esperanza en el mundo y realmente un bastión de la energía limpia y renovable, que hoy en día realmente no lo somos, porque somos un generador y exportador, pero no consumidor de nuestra energía. No consumimos lo que nosotros mismos producimos. Realmente ese es una... De hecho, Visiones Team PI nació con ese deseo de poder concienciar a la gente y poder tener personas como ustedes, empresas como las que en el caso de Timbó está invirtiendo en este, porque Timbó también traía otros, o trae, no sé si sigue trayendo vehículos de otros, pero ustedes se dieron cuenta y traen otros vehículos. Ahora, los tipos de vehículos que están trayendo eléctricos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los que tienen Timbó allí? Nosotros hoy en día tenemos 3 modelos disponibles, uno que se va a incorporar en un muy corto plazo y otras sorpresas para el final del año. Pero lo que sí te puedo decir es que hoy los 3 modelos que nosotros ofrecemos son un auto, ¿verdad? Un auto de ciudad, un city car, como se le llama, que es un vehículo, digamos, intermedio entre un Kia Rio y un Picanto, básicamente. Estamos hablando de un vehículo de ciudad, 300 kilómetros de autonomía, ideal para realizar vehículos en plataformas, por ejemplo, ¿verdad? Para las personas que utilizan ese tipo de servicios. Nosotros ya hemos vendido muchas unidades a conductores de plataformas que hoy en día se están ahorrando cientos de miles de guaraníes por día. Y a mamá de 3 hijos que tiene que choferear también me parece muy bueno. También le conviene mucho. Empresas también compran flotas de este tipo de vehículos. Entonces,
Ese es el vehículo de entrada que tenemos, digamos, estamos hablando de un precio de más o menos $22.000 más IVA, ¿verdad? $22.000, $23.000 más IVA. Es el costo de ese vehículo. La diferencia. Y realmente ya empieza a estar cerca y como te dije, si lo lográs financiar a una tasa razonable en un periodo de 5 años, puedes recuperar esa inversión solamente en lo que dejas de consumir en combustible. A partir de ahí ya pasa a ser tu ganancia tener un vehículo eléctrico. 8 años de garantía en la batería, por ejemplo. Entonces también eso... 8 años. Sí. Entonces, aparte de eso, nosotros tenemos un vehículo de intermedio que sería una SUV pequeña, ¿verdad? Ese vehículo tiene 360 kilómetros de autonomía y después tenemos la SUV grande que es una X5, que es un vehículo que ya tiene 500 kilómetros nominales, 420, 430 kilómetros de autonomía real. Excelente, realmente datos interesantes, espero que estén anotando todo y contactando también con la empresa Timbo que tienen estos tipos de vehículos. 3 dijo que tenían y hay más de 3 para fin de año. Sí, uno más que vamos a tener en 2 meses más o menos de aquí y después vamos a tener más sorpresas para fin de año. Pero no quiero estropear todas las sorpresas. Ok, perfecto. No, aquí y por supuesto, aquí en Vision Steam vengan, presentemos, mostremos esos vehículos porque sabía que muchos nos siguen del interior del país. Nosotros tenemos muchísimos seguidores en el interior del país que siempre están pendientes a estas novedades y en el interior del país se tiene que conocer que es necesario. Hay también vehículos pesados tipo tractores y existen esos vehículos a nivel de eléctrico. No digo que esté acá, pero existen. Sí, tecnológicamente la batería no tiene ningún impedimento. Pero sí es importante destacar que a partir de los 300 a 400 kilómetros de autonomía, cuando uno entra a hablar de vehículos pesados, de carga, por ejemplo, camiones de carga o buses de larga distancia, por ejemplo, que superan ese rango urbano donde puede cargar cada noche, ¿verdad? Ese viaje largo, las baterías hoy en día todavía no logran una densidad suficiente como para que justifique tener ese peso que uno está llevando. Imagínate que un bus urbano tiene una batería de 314 kilowatts contra un auto que tiene una batería de 40 o 50 y esa batería ya pesa 6.500 kilos. Entonces, si uno habla de un camión, por ejemplo, que hace un viaje de 1.000 kilómetros, tendrías que tener más o menos, si haces una relación proporcional, una batería de 18.000 kilos. Una batería de 18.000 kilos son 18.000 kilos menos de carga que puede llevar ese camión en cada viaje. Entonces, deja de justificar, no compensa tener un vehículo a batería. Sí, sin embargo, se utilizan vehículos con un mix de baterías más pequeñas, como para un rango de 40 a 50 kilómetros, y un generador o un motor de hidrógeno verde, que se utiliza para recargar esa batería y esa batería es lo que le da el funcionamiento. Entonces, es básicamente como que tenés un generador dentro del vehículo. El generador es un generador de hidrógeno que hace una electrólisis inversa, ¿verdad? Junta hidrógeno con el oxígeno del ambiente y al hacer esa fusión, ¿verdad? Esa fusión atómica o molecular más bien, esa fusión genera una energía que es la que propulsa y carga la batería y la batería propulsa el motor del vehículo. O sea, es un modelo híbrido pero con hidrógeno. En realidad es un modelo eléctrico porque la energía está almacenada en hidrógeno, ¿verdad? Y la combustión, digamos, que se genera, el efecto o el remanente es agua, ¿verdad? Porque junta el hidrógeno con el oxígeno. Claro. Entonces lo que va sacando del caño de escape es agua. No es obviamente monóxido de carbono ni dióxido de carbono, que es el problema de los motores a combustión interna. Pero básicamente lo que se hace es primero una electrólisis en los países donde se busca tener hidrógeno verde, porque también hay hidrógeno producido a base de otros procesos industriales que no son tan amigables con el medio ambiente. Entonces se genera el hidrógeno verde, se comprime ese hidrógeno y ese hidrógeno se transporta a distintas estaciones de carga donde un camión, por ejemplo, puede recargar. Un tanquecito muy pequeño es necesario porque el consumo es de 4 kilos cada 100 kilómetros, entre 4 y 6 kilos cada 100 kilómetros. Es muy eficiente el motor de hidrógeno. Y después utiliza la batería, carga la batería y esa es la batería que utiliza para ir realizando su viaje. Entonces,
es obviamente una tecnología mucho más experimental, no sé si decir experimental, pero mucho más incipiente de lo que es la de las baterías ya de almacenaje completo de toda la energía que uno utiliza en el viaje. Entonces, probablemente sea una curva de adopción más lenta que la de las baterías en buses urbanos o en vehículos particulares. Pero de todas maneras creo que la tecnología es algo que nosotros como país tenemos que explorar, porque si no vamos a continuar con nuestra dependencia en hidrocarburos y nos va a seguir impactando en los costos logísticos que se traducen en el supermercado y en los mercados, ¿verdad? O sea, sigue encareciéndose el precio de las verduras porque costó más caro llevar la verdura porque subió el precio del combustible. Y eso es algo que nosotros como país ya no deberíamos estar afrontando con la realidad que tenemos en materia de producción de energía. Excelente, realmente brillante, aprendí muchísimo. Si bien conozco mucho de lo que tenga que ver energía, esto es algo aplicable y es algo para que vos te enteres de todo lo que podemos generar y todo lo que podemos visionar como país y realmente consumir lo que estamos produciendo en materia de energía eléctrica. Así es que muchísimas gracias, Ale, por estar acá. Perdón que te tutee, ya Ale le digo. Yo soy Ale en todos lados. Sí, yo sé que es Ale en todos lados porque me habían dicho, habla con Ale, él es el experto en el tema que te va a dar toda una visión al respecto. Así es que muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lilian, y saludos a toda la audiencia. Agradecido por poder compartir este espacio. Bueno, no te muevas, de allí viene un último bloque y vamos a hablar de todo lo que tenemos de innovación a nivel de la región. Más innovación, pero a nivel mundial que se está viendo aquí en Visiones Team PI. No te muevas, ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en nuestro último bloque con todo lo que tenga que ver con innovación, con noticias y con tips. Bueno, hoy te vamos a dar unos tips que tienen que ver con el medio ambiente. Nosotros en Visiones Team PI siempre tenemos en cuenta todo cómo podemos mejorar y ayudar a cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible que tiene que ver en uno de esos objetivos que tiene que ver con el medio ambiente. Por esa razón, hoy te quiero conversar contigo sobre los envases. Cuando vamos a comprar en el súper, cuando vamos a comprar alimentos, es bueno que lleves tus propios envases. Si bien ya se ha iniciado esa mecánica y ese hábito se ha generado en que nosotros podamos llevar nuestros envases, todavía falta. Así es que compra a granel, trata de llevar siempre un envase. Para eso, elegí productos con envases que puedas reutilizar. Por ejemplo, reutilizar las cajas, pedir que te den cajas, rechazar todas esas bolsas plásticas, intentar reducir el empaquetado porque al final eso va a terminar en el basurero. Por ejemplo, también esa temática de los regalos. En vez de envolverlo en un papel, buscar otras técnicas, otra manera de la presentación que sea mucho más reutilizable, inclusive para el que va a recibir. Pon en práctica todos estos tips que tengan que ver con el medio ambiente, de cuidar nuestro medio ambiente, desde lo más básico de no tirar la basura, del tipo de cosas, de alimentos que consumimos cuando estamos en el vehículo, cuando estamos viajando. Todo eso ten en cuenta a la hora que vas a hacer un viaje o que vas a ir a un supermercado o que vas a ir a un día de picnic con tus hijos, con tu familia. Todo eso ten en cuenta en el momento de comprar un comestible, en el momento de comprar alimentos perecederos o no perecederos que estás eligiendo, inclusive en el momento de elegir. Así es que con esto, pon en práctica todos estos tips y vas a convertirte en consumidores más responsables y así seguimos aportando a desarrollar una cultura con una visión
STEAM, que tengamos el equilibrio entre la ciencia, el medio ambiente y toda esta innovación que se tiene. También quiero agradecer en este bloque, que siempre estamos agradeciendo a las marcas que nos apoyan, a la entidad binacional Yasunetá, que hace posible este tipo de contenidos, a Charmé, que siempre me está cuidando con todos estos detalles que tiene conmigo la señora Mirta. Muchísimas gracias a toda esa empresa que sigue acompañando a este tipo de contenidos. Y por supuesto, quiero también agradecer a toda la producción de Educanal, que siempre está innovando, que siempre estamos buscando mejores temas y mejores cosas de qué hablar. Y no te olvides de suscribirte a nuestros canales, canal de YouTube, nuestras redes sociales, @VisionSTEAMTI. Búscanos allí, seguinos si todavía no te suscribiste al canal para tener nuevos episodios y todos nuestros estrenos. Así es que quédate allí de lunes a viernes en el mismo horario, de 21 a 22 horas aquí en Educanal.